gracias por estar en la radio de la universidad. Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en la Universidad de Avellaneda. Tiempos bravos para la ciencia en la Argentina en este momento, ¿no? Efectivamente, sí. Nos parece un poco despertar de un sueño o caer en una pesadilla, no sé, pero estamos viviendo tiempos que nos imaginábamos que no íbamos a tener que volver a transitar, básicamente asociados a dos cosas, a un fuerte recorte en el presupuesto, a un ajuste que a veces se quiere disfrazar, pero que es claro y contundente y que borra una serie de avances muy importantes que se produjeron en el sistema de ciencia y técnica y en la universidad también. En la universidad digo, hablando como sistema universitario. Sí. Pero también me parece que hay otro costado, que es que empieza a haber una campaña de desprestigio de la ciencia, de la actividad científica, de quienes hacemos ciencia, atado a el ataque a la educación en general. Es un punto muy interesante. El otro día, leyendo algo que escribió Adriana Puigros, hace referencia a una definición de un congreso de la Organización Mundial de Comercio que allá por el año 95 está hablando de el traslado de la educación desde los estados como una mercancía, ¿no? a la actividad privada, con lo que eso significa en cuanto a lo público, ¿no? Y la gratuidad. Sí, ese artículo es particularmente interesante porque refleja muy bien el corazón de la política que se está tratando de implementar y que involucra a la educación y a la ciencia. Claro. Y lo de la mercantilización es un punto central, es transformar esto que hacemos, que se supone que es una actividad que impacta en la sociedad y que es parte de la sociedad, como una mercancía, como un bien que se puede transar y al que accede solamente quien está en condiciones de pagarlo. Claro, y metiendo otra vez al mercado en el medio del juego, ¿no? Porque cuando uno habla de la crisis que genera el ajuste en la ciencia, tiene que ver primero el panorama de la educación, que es la madre para que exista la ciencia. Y si eso va teniendo cada vez más recortes, más limitaciones, también la ciencia va a tener limitaciones, ¿no? Sí, sin dudamente. Bueno, el recorte que está sufriendo la ciencia lo sufre en un aspecto que es crítico, que es la gente. Y hemos vivido el año pasado la crisis que generó el fuerte recorte que ocurrió en CONICET, sí, pero que también ocurre en otros organismos de ciencia y técnica, a lo mejor con menos dramatismo, con menos visualización en los medios. Y eso es el comienzo inexorable, porque ya ocurrió muchas veces en el país, de esto que denominamos la fuga de cerebros. Claro. Lo vemos en términos generales, pero también lo vemos en historias de vida, en nuestros estudiantes, en nuestros becarios, quienes estamos en posiciones de dirigir tesis y de formar gente. Vemos cómo las posibilidades de insertarse en el sistema científico se cierran y la única alternativa es irse al exterior. Parece mentira, ¿no?, que haya habido este retroceso, que además se produce en un periodo muy breve, abrumadoramente, ¿no? Después de haber la Argentina decidido, desde el punto de vista de las políticas públicas, cambiarle el rango a la Secretaría y transformarla en Ministerio de Ciencia y Tecnología, y después de haber producido ese proceso de repatriación. ¿Qué significa para un país tener científicos y que ese número de científicos, en lugar de reducirse, se amplíe? Uno de los puntos críticos en generación de ciencia es tener gente que esté en condiciones de generar conocimiento. Eso es una verdad de perogrullo y uno puede apostar a tener los mejores, a mentes brillantes. Esas hay pocas, lamentablemente. Y el trabajo, la generación de conocimiento, el meterse en nuevos temas, el impulsar líneas que conecten a la ciencia con la sociedad, requiere de gente formada y que esté ocupando posiciones en un amplio espectro de instituciones. Y eso había empezado a ocurrir.
Y eso había empezado a ocurrir de una manera planificada. No nos olvidemos que el ministerio, la creación del ministerio, tuvo aparejada una serie de cosas. Por ejemplo, un proceso de planificación que dio lugar a ese Plan Argentina Innovar 2020, que ahora se borró. No existe más, sorprendentemente, ¿no? Las mismas autoridades que lo generaron, Lino Barañao y Checato, ahora lo borran y lo ningunean. Y ese plan preveía una serie de cosas. Una era esto del crecimiento de la planta de investigadores y de científicos, sostenido hasta el año 2020, de manera de alcanzar una población de científicos respecto de la población económicamente activa, que no era la misma de los países desarrollados, pero que empezaba a parecerse. Claro. Y esto ahora vuelve para atrás. Ahora empezamos a decir, desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, que es insostenible el crecimiento del CONICET, que no puede ocurrir eso, que aparecen unas falsas dicotomías entre ciencia aplicada y generación de conocimiento per se. Y bueno, eso es un retroceso. Es que hay un plan, ¿no? Porque aquí no se puede decir que se hace una situación independiente, individualmente en cada una de las áreas, sino que el ajuste entraña un plan, ¿no? Un retroceso. Vos estás vinculado con agronomía, con la facultad. La Argentina tiene una tendencia casi pendular, recurrente, a ser productor y exportador de cuestiones primarias, ¿no? Las commodities, el tema, este vínculo. La ciencia y la tecnología, en el desarrollo de los años anteriores al del presente, aportó, y de qué forma, para que esa modificación tuviera también un valor agregado, generar empleo, avances tecnológicos, no tener que depender del exterior y tener cierta soberanía también en lo productivo. Y, digamos, operó en múltiples ámbitos, sobre todo operó, y esto es una cosa importante a rescatar, en donde el mercado no opera. Hay una cantidad de cuestiones asociadas al agro en donde se requieren o funcionan lo que llamamos tecnologías de insumos. Te vende una semilla, te vende un agroquímico. Sí. Y eso tiene un componente particular porque de alguna manera es tecnología que se puede comprar. Con problemas de dependencia tecnológica. Claro, patentes. Claro. Etcétera, etcétera. Hay otro problema, que es que para generar riqueza en el sector agropecuario necesitamos también tecnologías de procesos. O sea, no podemos comprar el manejo de pastizales, no podemos comprar el diseño de sistemas de cultivo y de rotación, no podemos comprar las alternativas que nos permiten evitar la generación de cultivos resistentes a plaguicidas. Todo eso es imposible de comprar afuera, porque las condiciones particulares de nuestros sistemas productivos no le interesan a quien está investigando en los países centrales. En la medida en que nosotros no tengamos un sector de investigación fuerte, vinculado con las realidades del campo, esas cosas no van a ocurrir. Y cuando necesitemos esas tecnologías de proceso, que son críticas, por ejemplo, entender por qué están pasando las inundaciones que están pasando en buena parte de la provincia de Buenos Aires, no se las vamos a poder ir a comprar a nadie. Y eso, muchos de los que ahora tienen una cuota de poder importante, no lo entienden. No lo entienden por una cantidad de razones, por una mirada corta, por intereses, y por valores asociados a su perspectiva ideológica y de ver el mundo. El otro día me comentaba, perdón que sigo, un amigo que forma parte de un consejo directivo, un consejo asesor del INTA, en donde participan los productores, y entonces estaba discutiendo la continuidad de programas de mejora genética, sobre todo de biotecnología, generación de eventos genéticos, que obviamente requieren financiación importante, requieren montar laboratorios y entrenamiento. Y el argumento de quienes representaban a los sectores concentrados del campo es: ¿para qué vamos a gastar plata eso? Si yo quiero tecnología, voy y la compro afuera. Y eso se verbaliza ahora de una manera descarnada.
Es curioso porque cuando aparece, entre comillas, digo, la desgracia de la inundación, la primera recurrencia es frente al Estado, ¿no? Que denostan, y es el Estado el que debe invertir justamente en la formación de los técnicos y de los científicos, pero yo insisto con esto, parece que forma parte de una vocación de tropezar varias veces con la misma piedra en la República Argentina, ¿no? Sí, probablemente esa es una de las características que tenemos, ¿no? Volver a empezar y a seguir tropezando con la misma piedra. Es curioso cuando vos trasladas a un ejemplo tan sencillo como es tener tecnología y preparar científicos y personas que estén estudiando cómo evitar el impacto que pueda tener la naturaleza, todas sus condiciones sobre territorios productivos de la República Argentina, que haya un natural rechazo de aquellos que son los afectados, ¿no? Y sí, justamente porque esas consecuencias no se miden y no se ven inmediatamente. O sea, el tema de las inundaciones y la vulnerabilidad a las inundaciones que generó el cambio en el uso del suelo que experimentamos en todo lo que va del siglo XXI, era una cosa que uno podía poner abajo de la alfombra, seguir adelante, acumulando soja dentro de un silo bolsa, y vemos después qué pasa. Hasta que ocurre. Ahora, buena parte de los problemas que está enfrentando el sector productivo con estas terribles inundaciones fueron advertidos y están documentados por parte del sistema de ciencia y técnica. Claro. Y las soluciones también están puestas por ese lado, que tienen múltiples facetas, desde las cuestiones asociadas al cambio climático, a las que aumentan la exposición a estos riesgos, a los aumentos en la vulnerabilidad de los sistemas por hacer cosas que tienen consecuencias serias en cómo se manejan y se pueden procesar los excesos hídricos. Hablemos un poco de la historia personal, que me gusta conocer de dónde vienen los científicos. ¿Cómo llega un joven estudiante a meterse a trabajar en materia de la ciencia, evolucionar en el estudio de la ciencia? Y en mi caso, digamos, por cuestiones también un poco, fue cambiando, ¿no? Yo soy un muchacho de barrio, de Parque Patricios, que no provengo de una familia de profesionales. Mi viejo era camionero y mi madre ama de casa, y yo jugaba a la pelota en la cuadra, y tuve la enorme fortuna de caer en la escuela pública. Y fui a la escuela Mariano Acosta, en donde gané interés por, sobre todo, la biología y la química. Y también gané cariño y afecto y atracción por la naturaleza. Ir al campo, unos familiares, me vincularon con la naturaleza y me empezaron a generar preguntas, y me empezaron a maravillar. Y bueno, y de ahí tomé el camino que podía haber sido otro, podía haber sido biólogo, pero fui ingeniero agrónomo, de lo cual no me arrepiento. Y también tuve otra suerte, que es encontrarme con profesores que me mostraron la fascinación que genera esto de entrar a nuevos mundos a partir de la ciencia, ¿no? Y bueno, y de ahí fui empezando a ser ayudante de cátedra, originalmente en bioquímica, cosa que después nunca volví a estar involucrado. Luego en ecología vegetal, y bueno, y de ahí uno decide entrar en esto que se llama el aspecto más, o el canal más profesional, que es continuar los estudios de posgrado una vez que uno se recibe, y a partir de eso seguir profundizando en los estudios. Hice una maestría en la Universidad de Buenos Aires, en mi facultad, en la Facultad de Agronomía. Después me fui a hacer un doctorado en el exterior, y volví a mi casa, que es la Facultad de Agronomía, y seguí trabajando allí como investigador de CONICET y como profesor. Gracias por la síntesis. Cuando uno ve el esfuerzo que significa personal, pero también desde lo público, en la formación del científico, el tiempo que conlleva el proceso de investigación, que no tiene milagros, sino que tiene una carga de profundo tesón, ¿no? para
para tener siempre una expectativa optimista al término del recorrido, da como cierta pena cuando se producen estos contrastes de ajuste, ¿no? Y justifica plenamente que cualquier joven que hoy tiene su título a estrenar esté mirando la oferta que viene desde el exterior, porque aquí se cierran las puertas, ¿no? Sí, sobre todo porque, como decía antes, esta película ya la vimos. Uh-huh. En otros periodos, yo también estuve así de irme afuera. Claro. Tengo otros amigos uh-huh. que compartían conmigo los primeros años de esta carrera y que se fueron y terminaron que nunca más volvieron y que uh-huh. quedaron trabajando en el exterior. Y es muy fácil lograr eso, lograr que los científicos argentinos... Lo que da mayor bronca, ¿no? Voy a decir que bien formado está este tipo, porque encima les viene muy bien a aquellos que lo buscan desde afuera, ¿no? Efectivamente, somos muy competitivos. Sí. Afuera no lo digo a título personal, lo digo en términos genéricos. Tenemos una buena formación. Tenemos alguna vez un amigo, cuando estábamos estudiando en Estados Unidos, y entonces, claro, estábamos haciendo las cosas allá y uno... tenía que ir al campo a hacer sus experimentos y iba a un lugar y le daban la llave de la camioneta e iba, cuando uno acá tenía que arreglar la camioneta, tenía que escribir los pliegos de la licitación para comprar, siendo becario, qué sé yo. Decía, de alguna manera lo que pasa es que nosotros nos enseñaron a jugar al básquet con una mano atada a la espalda. Claro. Y vinimos acá y nos soltaron la otra mano. Y entonces es facilísimo. Uh-huh. De alguna manera el sistema... perversamente nos generó habilidades que son muy bien valoradas en el exterior, ¿no? Para resolver problemas, para buscarle la vuelta. Claro, porque en estos momentos donde uno lo ve a diario, lo ve en el seno de las universidades, cuando empieza el amago del ajuste y ya durante el desarrollo del ajuste, empieza un proceso de imaginación y creación notable, ¿no? Uno sospecha que cómo ha sobrevivido sino de ese modo la educación pública, buscando creativamente cómo resolver los fracasos del ajuste. Claro que en algún momento ese tiene un tope y no se puede seguir avanzando, ¿no? Tiene un tope y me parece que no tenemos que jugar con fuego, porque uh-huh. que alguna vez podamos haber hecho malabarismo con las copas de cristal no quiere decir que no se nos vayan a caer. Que nos salga siempre bien. Que nos salga siempre bien. Uh-huh. Y es muy riesgoso eso. Estamos cerca de que se cumplan 10 años de aquellas jornadas de protestas del campo, ¿no? El campo es un término muy abarcativo, tal vez hasta despreciativo para lo genuino del campo. ¿Qué pasaba en esa época en la Argentina en la relación ciencia-tecnología con la producción agropecuaria? Estamos hablando de la época de la 125. Sí. Y digamos, efectivamente, lo que vos decís, lo primero que hay que diferenciar es que no hay un campo, hay muchos campos. Uh-huh. Y hablamos, los sociólogos rurales hablan de las distintas ruralidades uh-huh. con las que uno se enfrenta. No es lo mismo el productor sojero pampeano que el productor sojero el Chaco, no es lo mismo lo que pasa en las economías regionales. Hay una gama de situaciones totalmente distintas y está todo ese otro universo que concentra la producción familiar y a la producción campesina uh-huh. y que tiene una realidad muy distinta. En ese momento la Argentina estaba viviendo probablemente el boom más importante asociado a la producción agropecuaria, porque los precios de la soja estaban más o menos al doble de lo que están ahora uh-huh. y eso estaba determinando que ocurrieran cambios con una tasa monstruosa y sin capacidad de planificación. En ese momento, en el 2008, hacía un año que se había, y todavía no se había reglamentado, que se había sancionado una de las leyes más importantes desde el punto de vista de los recursos naturales que se sancionaron en los últimos tiempos, que fue la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Ajá. Que de alguna manera respondió a algo que ya venía ocurriendo desde principios de siglo, que era la profunda transformación que estaban sufriendo los sistemas productivos, los bosques, sobre todo de la región chaqueña, por esta presión que imponía el precio de la soja y la avidez por ganar terreno para cultivar, ¿no? La tala indiscriminada, ese tipo de acciones. Que en ese momento era
la tala indiscriminada era una cosa perfectamente legal. O sea, uno podía ir y a mí se me antoja cortar esto y listo. Y en el 2007 se sancionó una ley que estableció qué era lo que se podía cortar y qué era lo que no se podía cortar y en qué condiciones y cómo debía manejarse. Lo cual implicó una suerte de revolución copernicana en cómo nosotros entendemos y nos relacionamos con los recursos naturales. O sea, algo que teníamos instalado en las ciudades, que yo no puedo tirar abajo mi casa y hacer una torre de 25 pisos porque no está establecido. Claro. En el campo no ocurría eso. Uno podía hacer lo que fundamentalmente se le antojaba. Ajá. Y eso cambió. Y a mí me parece que eso generó un malestar muy importante. Fue muy resistido por muchos sectores en las provincias que fueron quienes tuvieron que instrumentar la ley. Y paralelamente ocurrió esta coyuntura económica que elevó el precio de la soja a $600, no me acuerdo exactamente cuánto estuvo, y los sectores concentrados no estuvieron dispuestos a perder la tajada. A ceder nada, claro. Bueno. Porque además sería bueno que tengamos, aquellos que tenemos la posibilidad de comunicar, que tengamos presente que esa tierra cultivada, con propiedad o no, del arrendatario o el dueño, en realidad es territorio nacional, en principio, ¿no? Y que tiene que generar obligaciones por el usufructo, ¿no? Y sobre todo, que tiene que generar obligaciones, que es un bien social, como después lo estableció otra ley, que fue la ley de extranjerización de la tierra. O sea, se cambió la idea de que es un bien privado, de que es una inversión comprar tierras. Y la tierra pasó a ser un bien social, o sea, en donde eso estaba por encima de los intereses particulares. Una ley que también en esta avanzada neoliberal fue modificada por decreto, o sea, también los paladines de la institucionalidad modificaron una ley por decreto de manera de cambiar sus alcances, o sea, dejarla sin efecto en términos prácticos. Sí. Y una cosa muy importante es que esto del bien social tiene que ver con los pasivos ambientales que genera el mal uso del suelo. ¿Qué son los pasivos ambientales? Y vamos a tomar el caso de la expansión de la soja en la región chaqueña. Entonces uno ahí reemplaza un bosque que toda la lluvia que cae en ese lugar, los 700, 800, 1000 milímetros, la evapotranspira. O sea, entra en el suelo y ese bosque la chupa y la vuelve a poner en la atmósfera. Eso hace que no haya una sola gota de agua. Un regulador natural, digamos. Un regulador natural del régimen hídrico. Eso hace que no haya ninguna gota de agua de la que entró por arriba que se vaya por abajo. O sea, que vaya a las napas. Las napas, que están por allá abajo, 20, 30 metros, no tienen ningún contacto con el agua de arriba. ¿Qué pasa cuando uno elimina el bosque? Ese sistema, en donde sigue lloviendo lo mismo, ya no es capaz de transpirar toda el agua, o sea, sacar el agua que entra y ponerla de nuevo en la atmósfera. Y entonces el sistema empieza a gotear para abajo. O sea, como cuando regamos la maceta y no hay una planta, el agua sale por abajo. Y cuando eso pasa, todas las sales que están en el suelo son arrastradas por el agua, se disuelven y van a la napa. Y la napa, despacito, empieza a subir. Y cuando sube, lo que hace es, primero, disminuir la capacidad que tiene el suelo de absorber el agua que entra. Por ejemplo, con una lluvia extraordinaria, como las que han ocurrido, la capacidad de almacenar ese agua en el suelo y salir adelante es menor, porque el suelo está saturado. Pero además, si ese proceso sigue, el agua llega a la superficie y no llega solo el agua. Llegan las sales también que estaban ahí y las pone en superficie, que es lo que no queremos. Y eso es lo que degrada el suelo. Y eso digamos. Genera un suelo que ahora se salinizó y que no se puede cultivar nunca más. Esto no nos pasó a nosotros, no nos está pasando a nosotros solo, le pasó a los australianos, le pasó a los norteamericanos, pasó en África. Ese es un pasivo ambiental. O sea, dentro de 20 años, 30, 40, ese territorio que ahora vino una empresa australiana o
una empresa de SOCMA, como muchas de las que están operando ahí, Ajá. y generó una renta extraordinaria que capturó de manera privada, en 30, 40 años no es capaz de generarla y quedó un pasivo en donde quienes antes usufructuaban esos recursos, por ejemplo, poblaciones campesinas o poblaciones o pueblos originarios, no van a poder usar el bosque porque el bosque ya no puede volver en esos Claro, lugares. claro. Y entonces, Y, por ejemplo, si uno se me ocurre preguntar, si hubiera una política de reforestación, ¿se podría revertir esto con un paso del tiempo prolongado, imagino? digamos, una política es la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que dijo Ujú. que esto no se podía Claro. deforestar. De alguna manera, preservar el bosque Ujú. era preservar los servicios que nos está proveyendo el bosque, que era la regulación hídrica, versus los otros servicios que se quieren generar, que son la producción de commodities, carne, soja, maíz, lo que sea, Sí. de apropiación privada. Entonces, tenemos instrumentos perfectibles, modificables, que nos permiten llevar adelante esas regulaciones. Por supuesto que la restauración de bosques es una alternativa y la reforestación de esas áreas es importante. Pero no parece pasar por la cabeza de aquellos que tienen una voracidad por la renta, que los enceguece, ¿no? Parece no pasar por la cabeza de esa gente que tiene un interés en los commodities y en el negocio inmobiliario asociado a todas esas. Ahora, de todas maneras, yo lo que veo acá, José, es que no deja de ser en la historia de un país un pensamiento cortoplacista, porque en algún momento también esa renta está corriendo riesgos de ser impracticable si se va deteriorando tanto el suelo. Por supuesto, sí, ese cortoplacismo, digamos, de alguna manera caracteriza a la dinámica que está teniendo el sector agropecuario, Uh-huh. o buena parte del sector agropecuario. Una de las cosas que ha pasado en el siglo XXI es que en el sector agropecuario irrumpió el capital financiero. Las Ajá. modificaciones que ocurrieron en los mercados agrícolas, apareció la oportunidad de especular con alimentos. Ajá. Y por ejemplo, el Deutsche Bank o otros bancos generaban instrumentos financieros en donde se especulaba como se especula con el petróleo, se especulaba con la soja, con el maíz. Eso tiene consecuencias nefastas, porque ahora un inversor ve como atractivo esto de poner plata en comprar un campo. Uh-huh. Un fondo de inversión, una empresa que se dedica a cualquier otra cosa, no con una perspectiva de largo plazo como tenía el chacarero tradicional que nos imaginamos, de dejarle esto a mis hijos. Uh-huh. No, el CEO de esa lo que quiere es llevarse todo lo que se pueda en el menor plazo posible, desprenderse de eso antes de que el capital empiece a mermar en su valor, uh-huh. y eso hace que entonces las consecuencias que tienen la generación de esos pasivos ambientales no está retrocontrolada por la presencia de la gente en el territorio. Uh-huh. Una ventaja enorme de que sea el chacarero el que hace la producción agropecuaria es que él percibe las consecuencias de sus propias acciones. Claro. Si hay un señor que está en Ámsterdam decidiendo cómo se usa la tierra, lo que pase ahí, que se inunde, que no se inunde, que se pierda, no le importa nada. Uh-huh. Y porque además corporativamente debe tener algún lugar en el mundo, en otro país, como para poder compensar la pérdida que pueda tener este lugar, ¿no? Imagino que en ese escenario, ya que estamos dándole la vuelta a aquella época, ¿cuál era el rol de los científicos argentinos? ¿Eran requeridos por lo que llamamos el campo, las patronales del campo, para algún tipo de asistencia? ¿Generaban empleo? ¿Los utilizaban a los científicos, los tecnológicamente? ¿Tenía acceso el formado en la Argentina a trabajar ahí? Hubo sí un boom
de empleo de alguna manera, no necesariamente o solo parcialmente en la generación de conocimiento y tecnología, mucho más en las cuestiones que tienen que ver con difusión. Había un paquete tecnológico que había que instalar en el campo, un paquete tecnológico que estaba asociado con la siembra directa, con las semillas transgénicas, con el uso de herbicidas, y eso había que instalarlo en el campo, y para eso se necesitaba un técnico que viabilizara, motorizara esos cambios. Ese fue el destino de muchos de los ingenieros agrónomos. Hay también instituciones del campo que se han preocupado, efectivamente, por aquellas más vinculadas a la producción familiar o a la empresa familiar. Claro. No estoy hablando del pequeño productor, estoy hablando de medianos, inclusive, que sí tuvieron una vocación por innovar, por incorporar tecnología. Y tal vez más vinculada a la comida de los argentinos, estoy pensando, ¿no? También más vinculada a la comida de los argentinos, sí, sí. Digamos, hablo, por ejemplo, del caso de una institución que es ACREA, que es la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola, que siempre tuvo una vocación por la innovación tecnológica, por trabajar soluciones que tengan que ver con las realidades concretas del campo, que contrastó un poco con la irrupción de otras instituciones que estaban muy ligadas a la venta y a la instalación de los paquetes tecnológicos. Claro. Y te vendo esta camiseta que le entra a todos. Claro. Y no hay ninguna posibilidad de cosas a medida. Más o menos un paralelo de lo que pasó con el requerimiento PYME también, ¿no? Es decir, la recuperación de las pymes en su momento, buscando la asistencia. Efectivamente, el desarrollo de las pymes en otras áreas estuvo muy ligado, primero, a el Estado que traccionaba la generación de productos, o generaba una demanda por productos tecnológicos por parte de las pymes. O sea, todas las cosas vinculadas a ARSAT, a INVAP, generaron en torno de eso una demanda que requería de empresas con una base tecnológica fuerte. Y eso fue una demanda muy importante para gente formada, para ingenieros, doctores, físicos. Una suerte de círculo virtuoso, ¿no? Porque se generaba aquí. Es un círculo virtuoso. Por eso cuando vos hablabas antes del ajuste, el ajuste en ciencia es perfectamente coherente con la política industrial y de desarrollo que tiene este gobierno. Claro. O sea, clausurar ARSAT implica que todas esas empresas, que toda esa cadena de productos y de conocimiento y de tecnología que estaba asociada a esos productos, generalmente asociado a pymes, desaparezca. Y con eso desaparece la demanda por profesionales formados, altamente capacitados, con capacidad innovadora, y ese círculo virtuoso del que hablabas se rompe. Claro, que es lo que está padeciendo el país en este momento. No es casualidad, ¿no? En el minuto cero del partido, este gobierno, al asumir, resuelve 2 o 3 temas que corresponden a lo que llamamos habitualmente el establishment, ¿no? Los círculos de poder, la ley de medios, la reducción de las retenciones, minería, agro y demás. Y es al mismo tiempo complementado esto con un achique en materia de recursos para la educación y para la formación de los científicos y los técnicos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estás viendo que vamos con la formación académica, universitaria y la posterior formación científica y tecnológica? Bueno, digamos, voy a decir si proyectamos lo que está pasando y después cómo podemos torcer esto. A lo que vamos es a lo que señalaba Adriana Puigros en eso. Estamos yendo a una mercantilización de la educación y de la ciencia. O sea, transformar el discurso que viene desde las autoridades educativas es que no tenemos un ministro sino un gerente de recursos humanos, que tenemos que lograr que las escuelas sean eficientes, tenemos que pensar en otros modelos. Pocos verbalizan, pero muchos tienen en la cabeza el modelo chileno de educación. Sí, sí, claro. Y en ciencia estamos pensando en que los emprendedores individuales, una falacia, por no decir una estupidez,
pueden resolver el tema del desarrollo tecnológico argentino. No existe eso. Está escrito con letras de sangre que es el Estado quien tracciona al sector científico y técnico, ¿no? Vino esta economista ítalo-norteamericana o inglesa, creo que está en Inglaterra, que se llama Mazzucato, que justamente ha trabajado mucho esto desde el punto de vista económico, cómo el Estado es el emprendedor y el que tracciona lo que está pasando. En nuestro caso, a través de estos proyectos de desarrollos tecnológicos muy importantes y en la historia de la humanidad con muchas otras cosas. La mujer ponía el ejemplo de cuando uno agarra uno de estos teléfonos que tenemos acá y que decimos, bueno, no voy a nombrar ninguna de las empresas, qué maravillosas que son fulana o mengana porque hicieron esto. Mentira, todo lo que está ahí son desarrollos que surgieron del Estado, el GPS, la pantalla táctil, Internet. Lo que hicieron fue ponerlo todo junto. Sin el Estado, que asumió los riesgos, que pagó todos esos años, el tiempo, la inversión también en tiempo y la formación, que fue capaz de absorber todos los procesos fallidos. Ahora nosotros vemos Internet, la pantalla táctil y el GPS, pero no vemos todas las cosas que fracasaron. Pero además hay una cosa que se está viendo en el mundo en crisis realmente, y de hecho no hace falta ser muy informado para darse cuenta. El Estado, los Estados, tienen una actitud proteccionista y hacen una suerte de reserva para sus propios intereses de sus científicos y de sus hombres de la técnica para poder seguir evolucionando, ¿no? A contramano de lo que sucede con la Argentina en este tiempo. Y sí, yo esperaría que eso pasara y además pasó, esa es la otra cuestión, ¿no? Que si me preguntaban esto en los 90, yo hubiera sido escéptico, porque nunca lo había vivido, pero lo viví. Vi cómo me llamaban para opinar, vi cómo participaba en instancias en donde se tomaban decisiones, paralelamente a lo que es lo mío, que es generar conocimiento e investigar en cuestiones que tienen que ver con ecología y ciencias ambientales. Pero los científicos fuimos ubicados en un proceso en donde contribuíamos al proceso de toma de decisiones. Y eso es muy importante, eso es la base del cambio cultural del que se habla tanto ahora. Pero simultáneamente, la situación actual es que el pensamiento crítico, que es lo que sabemos hacer nosotros, o sea, estar preguntándonos por qué las cosas son así, podrían ser de otra manera, y cuestionándonos todo, no tiene lugar acá, ¿no? Marcos Peña y sus filósofos de cabecera justamente dicen eso, que no, hay que estar contentos. No pensés críticamente. Sonamos. Y disfrutar la incertidumbre, que son cosas que realmente uno no puede llegar a entender estando en sus cabales, ¿no? Ahora, desgraciadamente es un panorama que también está viendo la región, está viendo cosas así, Brasil. El término de Chile, que es un espejo en el que se reflejan mucho los funcionarios, debieran tener necesidad de recorrer Chile un poco para ver las asimetrías que hay desde el punto de vista social y lo que ha costado, ¿no? Un retroceso notable en la formación de los estudiantes con el grado de deuda con el que egresa de una universidad pública, de una universidad chilena, una persona con un título bajo el brazo, debiéndole plata al banco y no pudiendo armar ni siquiera su consultorio, si es médico y demás. Pero bueno, te tiran esto por la cabeza y está efectivamente el éxito individual que va transformando de a poco, ya lo hizo en el caso de los docentes, faltará no mucho más para los científicos, en una suerte de enemigos públicos del país, a la gente que está buscando perfeccionar, mejorar la formación educativa en todas sus filas, en todas sus escalas, ¿no? Sí, por eso decía que no es solamente el ajuste, sino es la demonización de quienes tenemos una visión distinta de cómo deberían ser las cosas. El caso de los docentes es el caso casi paradigmático, ¿no? Esa
demonización, que inmediatamente se traduce en represión, ¿no? Una vez que uno construyó al otro como el malo, el feo, claro, justifica el palo que viene detrás. Justifica el palo que viene detrás. José, bueno, el optimismo vendrá desde el punto de vista de la modificación, cosa que no vemos en este momento al alcance de la mano, de estas políticas. El optimismo viene también de la movilización. Ajá. O sea, una de las cosas que me parece que está pasando es que estas cosas no están ocurriendo sin reacción. O sea, está la escuela itinerante, están las movilizaciones de becarios y de los afectados por el ingreso. Es cierto, nunca vimos, ¿no?, al CONICET colectivamente así plantándose, yo ¿no? Cuando Cavallo nos mandó a lavar los platos en los 90, vivía una situación totalmente distinta, no se movilizó nadie. La sociedad no percibió eso como una cosa gravísima y extrema. Y ahora me parece que las cosas son distintas. O sea, ese proceso que vivimos generó una conciencia, demostró que a lo mejor para ser esquemáticos y maniqueos, que podemos hacer satélites, y que entonces la ciencia tiene un lugar. Claro, puede hacer muchísimas otras cosas y contribuir en muchísimas formas al desarrollo y al bienestar y a la calidad de vida de los argentinos. Y la sociedad está reaccionando de otra manera frente a eso. En buena hora. Y yo les agradezco a los científicos como vos que humanizan al tipo, que uno cree que está encerrado todo el tiempo en un laboratorio y que además sufre, come, necesita tener sus ingresos y seguir desarrollándose, ¿no? Como cada uno en su actividad profesional. Y que me parece que eso es un punto central, que eso es lo que somos, ¿no? Cuando se habla eso del científico. Y yo miro a mi alrededor y vemos que nos preocupamos por las mismas cosas y que en buena medida tomamos conciencia de que despegar lo que nos pasa en el laboratorio, de lo que está pasando en otros ámbitos, la universidad como un todo, la ciencia y el CONICET, pero el país también, es extremadamente importante, porque no solucionamos el problema desde nuestro laboratorio. Gracias por estar en la radio. Muchísimas gracias por la invitación. La pasé muy bien acá. Igualmente.